Buenas tardes de nuevo, transmitiendo aquí desde casita, dadas las circunstancias de la famosa COVID-19. Esperando que todos estén bien, reciban cordiales saludos y bienvenidos a la continuación de nuestro brevísimo curso sobre el establecimiento y el manejo integral de praderas tropicales. En esta ocasión, el tema que vamos a tratar es el manejo del pastoreo. Sin embargo, no puedo dejar pasar la ocasión para agradecer nuevamente a nuestros amigos, la gente del medio rural, a los productores agropecuarios que a pesar de la crisis por la que estamos pasando, siguen trabajando día a día para que nosotros podamos tener los alimentos que necesitamos en nuestras casas y en nuestras mesas. Gracias a todos ellos por su trabajo. Recordando un poquito ya del curso, recordemos que siempre hemos dicho y vamos a seguir diciendo que el proceso general de producción de forrajes lo podemos dividir en al menos 5 fases o etapas, que son las siguientes: la selección de la especie, el establecimiento de la pradera, el manejo agronómico, la cosecha del forraje, ya sea a través del corte o del pastoreo, y la conservación de forrajes. En esta ocasión vamos a hablar de la cosecha del forraje, tema 4, a través del pastoreo. Y esto se convierte entonces en lo que llamamos manejo del pastoreo. Y en la próxima sesión hablaremos de la cosecha del forraje a través del corte y la conservación de forraje. Pero hoy nos arrancamos con lo del manejo del pastoreo. Sin embargo, quisiera recapitular un poquito sobre los principios fundamentales que vimos en el tema anterior del manejo agronómico de las praderas y que resumíamos diciendo que trate de obtener el máximo rendimiento y calidad de forraje de su pradera, que realice el control oportuno y eficiente de las malezas, plagas y enfermedades, que la aplicación de fertilizantes mejora la producción, la calidad y la persistencia de los pastos, que usar el riego a las praderas, si las condiciones del rancho lo permiten, es algo válido para disminuir los problemas de la estacionalidad y aumentar, por supuesto, la producción de forraje. Y finalmente, algo muy importante que debemos tomar en cuenta es no dejar que el pastizal o la pradera se deteriore, para lo cual habrá que hacer evaluaciones de la condición y tendencia del pastizal o de la pradera, condición y tendencia del pastizal y de la pradera, por lo menos una vez en lluvias, una vez en nortes y una vez en sequía. Y es importante registrar esto para ir viendo la tendencia de nuestras praderas a través del tiempo. Una vez logrado entonces un buen establecimiento de las especies que se seleccionaron adecuadamente según el potencial agroecológico del sitio, y dándoles un manejo agronómico adecuado, pues lograremos praderas como estas que estamos viendo aquí en el collage, totalmente cubiertas, bien establecidas, muy productivas. Estas son fotografías de praderas como Tanzania, Mombasa y algunos zacates de corte que fueron sembradas en junio, pastoreadas en septiembre, pastoreadas ligeramente en septiembre y después dejadas para que libres del pastoreo para que se desarrollen completamente hasta que lleguen a su madurez fisiológica, donde encontraríamos el mayor desarrollo posible tanto de la parte aérea o biomasa como de la parte subterránea del sistema radicular, que es muy importante para el futuro de la pradera. Finalmente, después de la madurez fisiológica viene el asemillamiento, dejamos que asemillen, estos son praderas asemilladas allá por el mes de noviembre. Y después de esto empieza realmente el manejo intensivo de una pradera que esperemos nos permanezca en buen estado y en buena condición y sea productiva por lo menos los próximos 20 o 25 años. Y el manejo del pastoreo es una herramienta excelente para mantener la productividad y persistencia de nuestras praderas. Sin embargo, de manera curiosa, el manejo del pastoreo, o mejor dicho, el mal manejo del pastoreo, ha sido considerado como la principal causa del deterioro de las tierras de pastoreo y debería ser nuestra principal herramienta en el mantenimiento y productividad de las praderas.
Es decir, algo hemos hecho mal en términos de ajuste de carga y método de pastoreo, ya que se acusa mucho a la ganadería de haber deteriorado algunos ecosistemas y empobrecido la productividad de los sitios, cuando por definición el buen establecimiento de praderas y el buen manejo del pastoreo tendrían que llevarnos a tener mejores condiciones de la cuenca hidrológica, controlando la erosión y teniendo praderas productivas para mantener también una ganadería productiva y rentable. El manejo del pastoreo es herramienta clave en lograr los objetivos productivos del rancho. Y bueno, desde el punto de vista forrajero, así como nosotros, acuérdense que para ser buen ganadero, primero hay que ser un buen forrajero. El manejo del pastoreo se controla a través de la intensidad y la frecuencia de defoliación. Es decir, nos estamos poniendo de parte de las plantas. ¿Qué necesitan? Ya lo vimos en capítulos anteriores, vimos la intensidad y frecuencia de defoliación que soportaban diferentes especies. Entonces, aquí, como quiera, vamos a recordar que de los recursos forrajeros que ya vimos en sesiones anteriores, las gramíneas o las especies, las praderas formadas con especies de las gramíneas o zacates, resultan definitivamente los recursos más importantes en la ganadería, yo creo que en todo el mundo, y México no es la excepción. También recordamos que estas familias de plantas, las gramíneas, son muy importantes desde el punto de vista económico a nivel mundial y que se clasifican para su estudio de diferentes maneras. Esto ya lo vimos. Aquí solamente quiero recordar que por su hábito de crecimiento, estas especies de plantas se clasifican en rastreras o cespitosas, amacolladas y erguidas. Entonces, este hábito o forma de crecimiento es una consecuencia de la fisiología y la anatomía de las plantas, lo cual nos indica el manejo que debe de darse en términos de defoliación, ya sea a través del corte mecánico o del corte a través del pastoreo. Estas son las variables claves en el manejo de la pradera ya en pastoreo: intensidad y frecuencia de defoliación desde el punto de vista de las plantas. Recordemos entonces que las gramíneas de tipo rastrero, como el pangola, el estrella, el humidícola, el dictioneura y el bermuda y otros, soportan defoliaciones intensas y frecuentes, porque las reservas para su futuro crecimiento están aseguradas en lo que llamamos guías, que técnicamente son llamados estolones, los que van por encima del suelo, o rizomas por debajo del suelo. Entonces, las reservas para el futuro crecimiento de estas plantas están aseguradas en esas estructuras y entonces pueden ser defoliadas muy intensamente, es decir, muy hasta abajo, casi a ras de suelo. Y también permiten defoliaciones frecuentes porque son especies de porte pequeño, normalmente abajo de 50 centímetros, que logran rápidamente su mayor crecimiento después del corte. Entonces, las gramíneas de tipo rastrero soportan defoliaciones intensas y frecuentes. Más o menos el periodo de descanso de estas especies estaría, digamos, entre unos 21 y 28 días de descanso. Las gramíneas de tipo amacollado, como es nuestro famoso Guinea o Privilegio, y sus primos, el Tanzania, el Mombasa, u otros como el alemán o el zacate llanero, son especies que ya no tienen estolones, ya no tienen estas estructuras llamadas guías o estolones o rizomas por debajo del suelo. Y entonces la mayor parte de sus reservas las concentran en la corona, la unión entre la raíz y los tallos. Y alrededor de la raíz y los tallos, más o menos alrededor de eso, concentran sus sustancias de reserva para el futuro crecimiento. Y entonces la intensidad de defoliación no puede ser tanta como en las especies rastreras, ya que estaríamos dañando la reserva de las plantas. Entonces, la altura del forraje residual después del pastoreo, pues, debería andar entre unos 20 y 30 centímetros para proteger estas reservas. Y la frecuencia de defoliación de estas especies
anda entre unos 35 a 42 días. Luego tenemos, decíamos, las especies de tipo erguido, donde básicamente encontramos a los llamados zacates de corte, que por supuesto que se comportan muy bien bajo condiciones de pastoreo rotacional intensivo. No soportan pastoreo continuo, eso sí, pero tienen un comportamiento excelente bajo pastoreos rotacionales intensivos. Los zacates entonces llamados de corte, como el elefante, el taiwán, el king grass, el maralfalfa, el OM22 y otros que andan ahorita por ahí, son zacates que soportan defoliaciones menos frecuentes y menos intensas que ninguna de las otras gramíneas o zacates. Es decir, que la altura del forraje residual después de un pastoreo deberían dar entre unos 60 a 80 centímetros, la altura del forraje residual, quedando entonces las reservas en parte de la caña y en parte del material verde, parte de hojas que quedan para realizar fotosíntesis inmediatamente y recuperar la planta y a sus niveles óptimos de producción. Mientras que la frecuencia de defoliación también se alarga para que pueda acumular la mayor cantidad de forraje posible. Y entonces la ventanita de periodo de descanso de estas especies deberían dar entre unos 45 a 55 días de descanso para permitir su recuperación. Entonces, desde el punto de vista ya del pastoreo, las variables claves del manejo del pastoreo son la carga animal y el método de pastoreo. La carga animal se refiere, perdón, la carga animal se refiere al número de animales por unidad de superficie, por unidad de tiempo. Normalmente cabezas por hectárea por año. Esa es la unidad en la que se mide la carga animal. Cabezas por hectárea por año. Y la carga animal está asociada de manera directa, es decir, está en relación directa con la intensidad de defoliación de nuestras plantas forrajeras. Es decir, a mayor carga animal, mayor intensidad de defoliación, siempre y cuando sea un mismo periodo de ocupación. ¿Ok? Más animales consumen más forraje, pues defolian más severamente la pradera y la altura del pasto, la altura del forraje residual, pues va para abajo. El método de pastoreo, por su parte, se refiere a la forma y periodicidad en que uno permite el uso de la pradera por parte de los animales. El método de pastoreo está asociado directamente a la frecuencia de defoliación. Entonces aquí se unen las variables desde el punto de vista forrajero y desde el punto de vista animal. Desde el punto de vista forrajero son intensidad y frecuencia de defoliación. Desde el punto de vista de los animales, del ganadero, del zootecnista, es la carga animal y el método de pastoreo. Yo creo que de estas variables, la más importante tal vez sea la carga animal. Es una variable importantísima que es capaz de determinar muy fácilmente en cualquier proyecto. Uno puede ver si es un proyecto productivo a través de la carga animal que esté utilizando. Es decir, la carga animal es un parámetro muy importante en la determinación de la productividad, de la rentabilidad y de la sustentabilidad de un sistema de producción pecuaria. En esta gráfica que estamos viendo, quisiera explicarles un poquito la relación que existe entre la carga animal y el producto animal o la producción animal. En el eje de las X, de las variables independientes, tenemos a la carga animal, que va desde el origen muy baja hacia la derecha, va subiendo hasta encontrar cargas animales muy altas. En el eje de las Y tenemos la producción animal y la tenemos en dos sentidos. Una, producción animal por cabeza, es decir, por animal que ande pastoreando nuestras praderas. Y la otra es la producción animal por unidad de superficie. Definitivamente un indicador mucho más importante en la determinación de la productividad, ya que implica la multiplicación de la producción por animal multiplicada por la carga animal.
Entonces, cuando nosotros tenemos una carga animal para una pradera, cualquier pradera, esta es una idealización de cualquier tipo de pradera, que tendría la misma forma, cualquier sistema de producción pecuario a través en pastoreo, tendría esta misma forma, explicada desde 1960-61 por el doctor Mott, Lucas y Mott, y fuente de controversia durante 10, 15 años. Pero muy importante finalmente entender esta relación entre la carga animal y la producción por animal. A medida que nosotros incrementamos la carga animal, el producto por cabeza o la producción por animal individual empieza a disminuir hasta que eventualmente llega a cero en cargas animales muy altas. Mientras que a medida que nosotros incrementamos la carga animal, la producción por unidad de superficie primero aumenta y luego hasta llegar a un punto de máxima producción por unidad de superficie y luego a partir de ahí empieza a bajar en una relación más o menos cuadrática. Originalmente era diferente la relación, son relaciones matemáticas más o menos difíciles de explicar, pero el resultado biológico es eso. Si usted, que siempre vamos a tener en cualquier tipo de pradera un rango que llamamos rango de carga animal óptima, que es donde se cruza, que empieza donde se cruza la carga, la mayor, la producción por animal y la producción por hectárea, hasta que llega al óptimo en la producción por hectárea y luego empieza a bajar. Este es el rango de carga animal óptima y cada pradera, cada sistema de producción bajo condiciones de pastoreo tiene este rango óptimo que el manejador tiene que conocer o descubrir. Bueno, aquí vamos a entrar con el término de unidad animal a su definición, porque sucede que cuando quisieron comparar o cuando nosotros en el campo queremos comparar diferentes tipos de animales, diferentes categorías de animales, vacas o becerros o borregos o becerros o vaquillas, diferentes categorías de animales, no lo podemos hacer con la relación de carga animal como definición original de animales por unidad de superficie y por unidad de tiempo. Tenemos que tener una medida estándar para estandarizar cualquier tipo de animal a una medida que se llama unidad animal y que se define más recientemente como el peso de un bovino maduro, no lactante, equivalente a 500 kilogramos de peso vivo, alimentado a nivel de mantenimiento o su equivalente en peso de otra especie expresado como peso metabólico. Esa es la definición más reciente, digamos, de la unidad animal. El peso metabólico, ya sabemos, es el peso vivo de los animales, peso vivo de nuestros animales, uno por uno, elevado a la potencia de 0.75. Bueno, sin embargo, la definición más tradicional, más clásica de la unidad animal se refiere a una vaca de cría de entre 450 y 500 kilogramos de peso vivo, sola o con becerro de hasta 6 meses. Obviamente ya les había dicho, la unidad animal se usa para estandarizar las medidas de carga y densidad animal para poder hacer comparaciones entre diferentes tipos o categorías de animales. Ya hay tablas, se pueden encontrar por muchas partes en internet, tablas de equivalencias de unidades animal y requerimientos de materia seca, que es lo que nos interesa finalmente a nosotros como forrajeros. ¿Cuánta materia seca requiere una unidad animal? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí en una primera categoría de animales de becerros destetados con menos de 360 kilogramos, su equivalente en unidades animales, 0.75. Kilogramos de materia seca requerida por día, menos de 10.8. Kilogramos de materia seca requerida por mes, pues esto multiplicado por 31 o por 30.2, 328. Kilogramos de materia seca requerida por año, pues la materia seca requerida por día por 365, 3.942. Este es para un becerro destetado con menos de 360 kilogramos. Pero vamos otra vez a la definición de una unidad animal. Vaca de 450 a 500 kilogramos, con o sin becerro. La unidad animal equivalente, pues es 1, esa es la referencia.
Los kilogramos de materia seca requeridos por día son de 13.5. Digo, nada de esto es totalmente exacto para todas las condiciones de todos los animales y estados fisiológicos, etcétera. Pero para las definiciones que vimos anteriores, una unidad animal requiere alrededor de 13.5 kilogramos de materia seca por día. Entonces, por año requiere 4.928, alrededor de 4.928 kilogramos de materia seca. Nosotros los cerramos normalmente en 5 toneladas. 5 toneladas de materia seca por año por unidad animal. Esos son los requerimientos que tenemos y así podemos entonces encontrar la capacidad de carga de nuestros potreros. Si nosotros sabemos, como ya vimos en capítulos anteriores, cuál es nuestro presupuesto forrajero, basado en todos los recursos forrajeros que ya habíamos visto, cuánto alcanzamos a tener en todo el rancho, y luego tenemos cuáles son nuestros requerimientos de nuestros animales, pues entonces ya la hicimos. Es bien fácil calcular la capacidad de carga de mi rancho. Y ese es punto clave en el éxito de cualquier sistema de producción pecuario bajo condiciones de pastoreo. Bueno, miren, siguió la discusión de la gráfica esa que presentó originalmente el doctor Mott y Lucas en el 61 y otros autores como Jones y Sandland o Blazer o Stubbs o Hudson, pues todos han tenido intervención en la discusión para llegar a acuerdos sobre la forma y función e importancia de la carga animal en relación a la producción por animal en los ranchos ganaderos. A mí hace rato se me olvidó comentarles que, bueno, la forma de la gráfica de las funciones va a ser igual para cualquier tipo de pradera. Eso sí se los dije. La magnitud es la que va a cambiar. Es decir, dónde empieza la máxima ganancia por animal va a cambiar de acuerdo al tipo de pradera y al tipo de animales que ustedes usen. Si la praderita es de bajo valor nutritivo y los animales son corrientones, pues obviamente vamos a partir con ganancias individuales muy bajas. Inclusive aunque tengamos una carga animal baja, pequeña. Esto es perder dinero. En cambio, si logramos seleccionar una buena especie que sea más productiva y de mejor valor nutritivo y tenemos ganado con potencial genético alto, pues vamos a tener ganancias individuales altas, que una vez multiplicado por la carga animal, es lo que tenemos, los números de animales por hectárea, pues entonces nos van a hacer una ganancia por hectárea máxima. ¿Ok? Hay muchas otras cosas que se pueden decir de esta gráfica, pero no vamos a tener el tiempo. Sencillamente la otra cosa que les quiero decir que sí es muy importante desde el punto de vista forrajero es, así como las especies forrajeras y especies animales son capaces de producir la mayor ganancia por animal y la mayor ganancia por unidad de superficie, también son las más delicadas. La pendiente de esta curva que cae a medida que aumenta la carga animal es mucho más pronunciada en las especies forrajeras de mejor valor forrajero, llámese, dado por la producción y el valor nutritivo de su forraje. Entonces caen muy rápido si uno les da mal manejo. Y lo conocemos, es el caso del pangola y del guinea, que prácticamente los desaparecimos por mal manejo del pastoreo, y así muchas otras. Mientras que especies con quizá menos valor forrajero no caigan tan drásticamente o no desaparezcan tan drásticamente, aunque nosotros le demos un manejo no muy bueno. Claro, la producción animal jamás va a ser igual que la que se puede obtener con las especies anteriores, pero entonces aquí por lo menos tenemos especies que persistan. Tal es el caso, ustedes ya lo saben, del zacate como el estrella y más recientemente del humirícola. Son zacates muy persistentes, muy vigorosos y persisten aún con cargas animales altas y mal manejo del pastoreo. Entonces, usted sabe lo que quiere. ¿Quiere calidad? Vamos por la calidad. ¿Quiere persistir y quiere pues ahí llevárnosla como nos la hemos llevado? Pues entonces encontremos especies de menor valor. Ok. También quiero decirles que no es lo mismo carga animal que capacidad de carga, ¿verdad? La carga animal es una decisión del manejador del rancho, del dueño, del vaquero, del que maneje el rancho. Yo decido cuántos animales le echo a una pradera y por cuánto tiempo. Es una decisión. Mientras que
La capacidad de carga se refiere al número de animales que pueden pastorear una superficie determinada con cierta pradera bajo un uso adecuado y por un tiempo definido, sin deteriorar el recurso forrajero, sin deteriorar el recurso forrajero y mucho menos el ecosistema. También la capacidad de carga se expresa en unidades animal por hectárea y por año. Entonces, la idea de todo esto es que el manejador sea capaz de igualar la capacidad de carga que tiene su rancho o sus praderas con la carga animal que él decide utilizar. Lo malo es que, bueno, presenta esta carga animal, no es una recomendación que pueda dar, creo que nadie desde el escritorio, ni nadie desde un rancho en particular, porque presenta la capacidad de carga de una pradera, como se entenderá, presenta sus variaciones. Entre ellas varían de variaciones entre ecosistema o entre regiones naturales. De una región a otra puede ser que una misma especie produzca diferente. Entre especies dentro de un ecosistema, claro, las especies, vimos un cuadro de producción de forrajes en lo de manejo agronómico y vimos cómo producen diferente, desde algunas especies que producen solamente 10, 12 kilogramos de materia seca, toneladas de materia seca por hectárea y por año, hasta otras que alcanzan a producir 30, 32 toneladas de materia seca. Entonces hay diferencia entre especies. Hay diferencia entre años, por supuesto, años buenos y años malos, y entre épocas dentro de los años. Pero nosotros procuramos que algo que no presente mucha variación, sin embargo le existe, es la condición y tendencia del pastizal, variable sobre la cual tenemos que estar llevando registros periódicamente. Muy bien. El establecimiento correcto y el manejo agronómico y del pastoreo de la pradera, por supuesto que influyen en la presente y futura capacidad de carga de nuestras praderas. Bueno, el procedimiento para determinar esta famosa capacidad de carga consiste sencillamente en hacer el diagnóstico del rancho y ver qué tipos de praderas tiene y en qué condiciones están. En este caso, por ejemplo, es un rancho que tiene diferentes praderas: Tanzania, 2 de Estrella, una de Brisanta, otra de Taiwán y una de Guinea. Entonces, todas ellas presentan diferente capacidad de carga. Entonces, el procedimiento se hace para cada una de las praderas disponibles para el pastoreo, pues, y al final se suman las capacidades de carga de todas ellas y nos da la capacidad de carga de todo el rancho. El paso 2 es conocer o estimar el rendimiento de forraje en base seca de las praderas, es decir, cuántos kilogramos por hectárea por año nos está produciendo nuestra pradera de materia seca. Es importante saber cómo se distribuye también la producción a lo largo del año. Esto es para hacer adecuaciones. En el tercer punto hay que estimar el grado de defoliación del forraje, también llamado eficiencia de utilización. Es decir, el forraje total que hay presente en la pradera antes del pastoreo, cuánto se comen los animales, o bien cuánto dejan, la diferencia pues. Y normalmente los grados de defoliación de forraje o eficiencia de utilización de las praderas andan entre el 50 y el 70% del total que la pradera produce en el año. Esto, el grado de defoliación depende de muchas cosas: la topografía del terreno, la calidad de la especie forrajera, la accesibilidad de los animales, etcétera, ¿no? En el punto 4 se multiplica el paso 2 por el paso 3, es decir, los kilogramos de materia seca por hectárea por año, por el grado de defoliación, para determinar el forraje disponible realmente para el animal, el que se consume, es forraje potencialmente consumible en base seca. Determinando esto ya es por parte de la pradera. Ahora hay que estimar el requerimiento de materia seca de los animales, o bien cuál es el forraje requerido por unidad animal. Ya lo vimos en la tablita de hace rato de equivalencias, que una unidad animal normalmente se lleva o es capaz de consumir alrededor de 5 toneladas de materia seca por hectárea por año. Entonces nada más se divide el forraje disponible o forraje potencialmente consumible entre el forraje requerido y ya tenemos así la estimación de capacidad de carga de esa pradera. Aquí nada más les repito que para los requerimientos de forraje de los bovinos
se toma normalmente la unidad animal como unidad de medida y se estima que los animales a condiciones de pastoreo regular, digamos, consumen alrededor del 3% del peso vivo. Lo pongo en rojo porque esto es muy debatible, sin embargo, también es muy aceptable como estándar a nivel internacional. Pero lo podemos debatir cuando ustedes gusten. Entonces, regresando al ejemplo práctico, digamos, del cálculo de la capacidad de carga para el zacate Tanzania en buenas condiciones y con buen manejo que vimos hace rato, decíamos que el rendimiento de materia seca de una pradera así podía andar alrededor de 18,000 kilogramos por hectárea por año. 18 toneladas de materia seca por hectárea por año. Es la capacidad de producción de praderas de Tanzania en buenas condiciones y buen manejo. No excelente, pero no malo. ¿Okay? Luego, una pradera de esta con esta calidad, fácilmente podemos alcanzar un grado de defoliación del 60%. Es forraje de muy buen valor nutritivo, muy apetecido o muy requerido por los animales. Lo comen con avidez. En el paso 3 decíamos que el forraje disponible o forraje potencialmente consumible, entonces se multiplica los 18,000 kilogramos por el grado de defoliación, que es de 60%, y nos da un forraje potencialmente consumible ya para el animal de 10,800 kilogramos por hectárea por año. Mientras que el forraje requerido por una unidad animal, pues se calcula como 450 kilogramos del peso vivo, o lo que pese el animal, su equivalente, pues, por el 3% de consumo, nos da 13,5 kilogramos por unidad por día, multiplicado por 365 días del año, pues nos da los famosos 4,928 kilogramos por unidad animal por año de forraje que se requiere. Entonces, la capacidad de carga del Tanzania en este rancho es igual a los 10,800 kilogramos del forraje potencialmente consumible entre los 4,928 kilogramos del forraje que necesita una unidad animal. Y esto nos da igual a 2,19 unidad animal por hectárea por año. Yo sé que hay praderas de Tanzania que son capaces de soportar mejores o más cargas, pero también requieren mejor manejo. Entonces, en el último punto, para estimar el total de capacidad de carga de Tanzania de la pradera esa, pues nomás multiplicamos la capacidad de carga por unidad animal por hectárea por año por el número de hectáreas que son en esa pradera, en este caso 24. Y nos sale que esa praderita de 24 hectáreas de Tanzania nos puede mantener fácilmente alrededor de 52,56 unidades animal por año. O sea, vacas en producción de 450 a 500 kilogramos por año. Es decir, alrededor de 53. Pero la base es la capacidad de carga. 2,19 unidades animal por hectárea por año. Y así, cada pradera tiene su propia capacidad de carga. Dentro de un rancho cambian. Entre ranchos cambia. Entre regiones cambia. Hay que estimarla. Y cuando no se puede estimar, medir o estimar a través de mediciones, entonces pues tenemos que recurrir a tablas o a los conocimientos de referencia que se tengan por ahí. Por eso les presentamos esta tablita en la cual les presentamos capacidades de carga en unidades animal por hectárea, por año, de algunas praderas en temporal con clima AW, praderas tropicales con clima cálido subhúmedo. Entonces tenemos aquí en la primera columna los nombres de las especies, como el zacate, el zacate de Pangola, la estrella de África, el señal, el insurgente, así. Es una tablita parecida a la que vimos en manejo agronómico y la capacidad de producción de forraje de estas especies. Esto ya lo vimos en el capítulo anterior. Entonces, cuando la condición de la pradera, hablamos un poquito también en el capítulo anterior de condición y tendencia del pastizal o condición y tendencia de la pradera, digamos, cuando es baja, media o alta.
tiene diferentes capacidades de carga. Obviamente, una pradera en malas condiciones, pues, soporta menos animales, ¿verdad? Y aquí tienen ustedes, vamos a hablar de la capacidad de una pradera en condiciones regulares, condición media. Por ejemplo, una pradera de zacate pangola podría aguantar, digamos, 1.2 fácilmente en esta región, 1.2 unidades animal por hectárea. La estrella de África 1.5, zacate señal 1.6, el zacate Tanzania, por ejemplo, 2, el zacate llanero también alrededor de 2, pero los zacates de corte por lo menos 2.2 unidades animal por hectárea. Mientras que en condiciones altas, pues entonces un Tanzania nos podría soportar fácilmente 2.5 unidades animal por hectárea y los zacates de corte alrededor de 3.2 unidades animal por hectárea. Esta tabla no es exacta para ningún rancho, es un promedio con el cual podemos iniciar como punto de referencia para iniciar nuestro manejo del pastoreo. ¿Ok? Así se presenta, como un punto de referencia. Y se supone que con buen manejo, esta capacidad de carga va a ir creciendo paulatinamente hasta llegar a su óptimo. También es importante no confundir el término de carga animal con densidad de carga. La carga animal ya dijimos que es el número de animales que se tiene por unidad de superficie en un periodo de tiempo determinado, usualmente un año, y se expresa en unidades animal por hectárea por año. La densidad de carga o carga animal instantánea es el número de animales que se tiene por unidad de superficie en un periodo de ocupación cualquiera. Es decir, hoy se expresa en unidades animal por hectárea y por día. Es decir, es la carga animal que vemos concentrada en un solo potrero en un día. La fotografía del potrero. ¿Ok? Hay que diferenciarlo. La carga animal son deseables densidades de cargas muy altas, arriba de 100, 150 unidades animal por hectárea por día. Mientras más alta la carga animal instantánea o densidad de carga, más intenso es nuestro sistema. Muy bien. Hasta aquí con la carga y la capacidad de carga y la densidad de carga. Ahora vamos a hablar un poquito de la segunda variable más importante en el manejo del pastoreo, que es el método de pastoreo. Ya sabemos que va desde el pastoreo continuo al rotacional, al alterno, al diferido, el savory. Hay otros que se nombran así como pastoreo racional intensivo, pastoreo de alta intensidad y baja frecuencia, pastoreo racional savory, pastoreo rotacional boazán, etc. Hay muchos nombres, pero básicamente la diferencia está radical entre el pastoreo continuo y el pastoreo rotacional intensivo. ¿Ok? Algunas ventajas del pastoreo rotacional contra el continuo son que tenemos definitivamente un mejor aprovechamiento del forraje y una mayor eficiencia de utilización del pasto, es decir, un mayor grado de defoliación. Las especies consumen más el pasto y lo consumen de manera más homogénea. Si los animales, pues, uno puede regular muy bien la intensidad de defoliación en un método de pastoreo rotacional, cosa que no podemos hacer fácilmente en un pastoreo continuo. El pastoreo rotacional también facilita el manejo agronómico, facilita el manejo agronómico de la pradera. Es decir, como hay muchos potreritos pequeños, detrás de los animales podemos fácilmente aplicar las labores de chapeo o de fertilización o de aplicación de herbicidas, todas las labores agronómicas que le quieran hacer, inclusive la conservación de forrajes. También se dice que mejora el reciclaje de nutrimentos del suelo. Por supuesto que mejora el reciclaje de nutrimentos del suelo a través de las deyecciones, heces y orina de los animales. En pastoreo continuo, estas deyecciones normalmente se concentran en una sola área, mientras que en pastoreo continuo los mismos animales andan fertilizando por todo el potrero de manera mucho más homogénea. Punto 4 dice que el pastoreo rotacional induce la ruptura del ciclo biológico de algunos parásitos tanto de la pradera como de los animales. Eso lo podemos platicar después, es un tema amplio. Y definitivamente el pastoreo rotacional facilita la conservación de forrajes.
porque ya tenemos prácticamente a toda nuestra pradera dividida en potreros, y cuando nosotros tengamos excedente de forraje a inicios de lluvia, sencillamente excluimos del pastoreo una cierta cantidad de esos potreros, por decir algo, el 25-30% de esos potreros, y entonces los animales dan vuelta en los otros potreros más rápido, consumiendo así el forraje de buena calidad que se está produciendo a un ritmo muy intenso en esos meses, y dejando los otros potreros para conservación de forraje, ya sea ensilado o anificado, a la vez que podemos rehabilitar esos potreros con las prácticas de chapeo y fertilización. Pues tiene muchas ventajas, por supuesto. Claro que hay que hacer una inversión, un poquito en tecnología y un poquito en materiales. Pero ahora con la cosa esta de los cercos electrificados y los verdaderos móviles, la verdad de la inversión no es tan onerosa. Una vez que ya tenemos identificadas nuestras variables claves en el manejo del pastoreo, pues tenemos que llevar a cabo el desarrollo del plan del pastoreo, lo que normalmente llamamos apotreramiento. Entonces, para esto tenemos que determinar el número de potreros. Ya sabemos que el número de potreros, bueno, mejor dicho, aquí tenemos que el número de potreros necesarios en un método de pastoreo rotacional es igual al periodo de descanso sobre el periodo de ocupación más el número de lotes o grupos de animales que tengamos. El periodo de descanso, recuerden que depende de los hábitos de crecimiento de la pradera, ya sean rastreras, amacolladas o erguidas. Y el periodo de ocupación debe de ser lo más corto posible, de preferencia menor o igual a un día el periodo de ocupación. Pero si nos causa algunos problemas, la visita al rancho, el cuidado permanente de estos sistemas tan intensivos, bueno, pues 2 días de ocupación están bien. Máximo 3 días de ocupación, digamos, de las praderas. ¿Ok? Entonces, número de potreros que tenemos que hacer en cualquier pradera que querramos utilizar en pastoreo rotacional es igual al periodo de descanso en días sobre el periodo de ocupación en días más el número de lotes o grupos de animales que querramos pastorear esa pradera. Normalmente un grupo, las vacas en ordeña o los becerros o las vaquillas, pero en ocasiones sí se utilizan 2 lotes o grupos de animales o más, como en el sistema de líderes y seguidoras, donde van primero las vacas en lactación y luego las vacas secas, o bien becerros y vaquillas, van primero los becerros y luego las vaquillas. Se llaman líderes y seguidoras, incluso en ocasiones se utilizan en especies combinadas, bovinos y ovinos, bovinos y equinos, etc. Pero bueno, normalmente el número de lotes o grupos de animales es de 1. Entonces, para continuar con el ejemplo, digamos que venimos arrastrando desde la pradera de Zacate, Tanzania, de 24 hectáreas que teníamos en un rancho cualquiera, que determinamos que su capacidad de carga era de 2.19 unidades animal por hectárea. Calculamos que en 24 hectáreas se podrían mantener bajo pastoreo rotacional moderadamente intensivo 53 vacas adultas. Y el método de pastoreo rotacional que ocuparía 2 días de ocupación y 34 días de descanso de la pradera. Es decir, cada potrerito va a tener 2 días, va a mantener 2 días los animales, los 53 vacas, y va a descansar 34 días. Entonces, el número de potreros es igual al periodo de descanso sobre el periodo de ocupación más el número de grupos. 34 sobre 2 más 1 nos hacen 17 más 1 igual a 18 potreros. Las 24 hectáreas de esa pradera de Tanzania serán divididas entonces en 18 potreros de 1.33 hectáreas cada uno. Cuando el terreno es parejito y está homogéneo, pues esto se ve muy bonito y podemos tener un rectangulito así como el que vemos aquí en la figura. Sin embargo, aquí hay mucho del arte y el saber qué hacer de los propios productores, de los manejadores, de los vaqueros, y pues para poder hacer el apotreramiento correcto, porque normalmente la superficie es irregular, hay lomeríos o montañas o es quebrado
los ríos corren o arroyos por algunos lugares, los caminos no se pueden hacer tan rectos como se ve en esta figura, pero bueno, ahí viene la capacidad y la habilidad de la gente de campo para ayudarnos a hacer potreros más o menos del mismo tamaño en superficies irregulares, con pendiente irregular. Muy bien, ese era el ejemplo de las vacas en una pradera de 24 hectáreas de Zacate, Tanzania. Pero miren esto, toretes pastoreando en Zacate, Taiwán, en el cual se utilizaron 45 potreros para tener 44 días de descanso y un solo día de ocupación, con fertirrigación. Cada potrerito de solamente 2,000 metros cuadrados, es decir, 0.2 de hectárea, ayudados durante la época de sequía con caña, durante la época de nortes, perdón, durante la época de nortes, cuando hay menor temperatura y mayor nubosidad, decrece la tasa de crecimiento del cultivo, aunque sea en fertirrigación. No hay la radiación solar suficiente y entonces baja la producción de forraje. En ese tiempo, en época de norte, se le ayudaba a los animales o picándoles caña de azúcar de aquí, del mismo sistema. Entonces, en estas 11 hectáreas de un predio localizado en una región con suelo de textura arenosa y de clima cálido subhúmedo, de los más secos del cálido subhúmedo, se pudieron mantener hasta 105, 106 toretes en estas 5 hectáreas, llegando a tener una capacidad de carga este rancho de las mayores que yo he visto en toda mi vida, hasta de 5.5 unidades animal por hectárea por año. Más fluctuaba, digamos, entre 5 y 5.5, pero siempre arriba de 5 unidades animal. Esta es una panorámica del rancho, muy bonito, muy rectangular, superficie plana, Zacate, Taiwán, en fertirrigación. Aquí se va viendo cómo vienen los animales pastoreando estos potreros que ya están defoliados. Al siguiente día pasan acá, un día solamente en este potrero y después pasan a todos los demás potreros. Y al pasar 34 días de descanso, los animales regresarán acá para consumir el forraje que se haya acumulado en este mismo potrero. Ese es el chiste de los métodos de pastoreo rotacionales intensivos, que a mí me gusta mucho llamarles pastoreos de alta intensidad y de baja frecuencia. Alta intensidad de defoliación de la pradera y baja frecuencia porque el intervalo de tiempo transcurrido pues es en lo que regresan los animales al mismo potrero, es variable dependiendo del hábito de crecimiento de la especie, pero va por lo menos de 21 a 28 días para especies rastreras, de 35 a 42 para macolladas y entre 45 y 55 para especies seguidas. Bueno, pues me hubiera gustado hablar mucho más acerca de este tema tan interesante, el corazón para mí de la ganadería, donde se pueden ver y relacionar fácilmente los componentes del rancho, suelo, planta, animal y sus manejos. Pero lamentablemente el tiempo es reducido y por lo pronto la dejamos hasta aquí. Muchísimas gracias y continuamos con la sesión de preguntas.